el debate y la pregunta de hoy. En el día de ayer hablábamos de la crisis que puede estar atravesando el Poder Judicial de imagen y de credibilidad ante la sociedad. Ayer justamente planteábamos de que probablemente un juez, por una decisión que tomó, puede afectar el colectivo. Pero ¿qué pasa en esta ocasión y a partir de hoy, esta decisión que ha tomado o las expresiones que ha hecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Que esto se afecta al cuerpo y está hasta cierto punto aceptando un enfrentamiento y una opinión pública que ha condenado la decisión de la Suprema Corte de Justicia, de un juez designado para esos fines, sobre un caso que todo el mundo sabe que hace una semana, antes de Semana Santa, se dictó un no al hogar. Igual hablo también de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, al ser su máxima autoridad que se expresa en cuanto a el funcionamiento de la justicia misma, el cuerpo y el colectivo se va a expresar igual en todos los niveles, y eso a mí me preocupa bastante. A mí me preocupa que con una justicia hasta cierto punto débil, que todavía no ha terminado de ser madura y que cualquier instancia que usted somete, y siempre hablamos de esto, a veces hay incertidumbre si te cae en una sala un juez u otro. Entonces, ese tipo de espectáculo lamentable que no se ha dado en los tribunales, estamos hablando que las réplicas se han hecho en los medios de comunicación, no en las audiencias. Estamos hablando de que un lado establece una opinión sobre el funcionamiento de un órgano y el otro lo hace también en instancia pública, redes sociales y demás. Entonces, yo creo que para nada sirve a la sociedad dominicana este tipo de enfrentamientos y apelamos y siempre decimos que también el poder político, que los sectores que representan esos funcionarios judiciales del Ministerio Público, sabemos que tiene una mano oculta por allí, o para algunos no muy oculta. Es que no hay un contrapeso de los poderes del Estado. Nosotros... un senador que dijo que sí, que hay un contrapeso, dijo un senador. Un contrapeso quizás en otro país o quizás en un paraíso que no es la República Dominicana, porque realmente esto está afectando considerablemente el sistema de justicia, y no solamente por el hecho de tú encontrarte a un procurador a veces con la mano impotente, diciendo hemos puesto tantos casos sobre corrupción y todavía no vemos a nadie condenado. Yo vi hoy en las redes sociales una foto donde presentaban a una persona usando las manos y hablando así, pero presentaban también a una persona con 2 pollos, acusado de robar 2 pollos, decían, este es culpable, y ponían otra foto de alguien con los dedos así diciendo, este es inocente. La justicia tiene una venda en los ojos, y es porque no debe mirar entre uno y entre otro. Pero acá en la República Dominicana lo que se está dando, el escenario político que se está dando en la justicia, que se ha llevado a la justicia, establece que no hay separación de los poderes. Y nosotros tenemos que velar porque esto, y por eso mencionaba con ahínco y con apego la defensora del pueblo, que tampoco está haciendo su trabajo. Cuando hablábamos de la Defensoría del Pueblo, queríamos una persona como Cruz y Minián, una persona que fuera a entregarse a defender el imperio de la ley. Hoy nosotros no tenemos un imperio de la ley, sino un imperio que a veces los ponen los políticos, y eso no es lo que queremos. Y no queremos hacer un traje a la medida para nosotros, y nosotros cuando estemos en el gobierno tenemos que poner también apego en eso. Yo recuerdo que antes se decía que las sentencias se hacían en oficinas al lado del Palacio de Justicia, antes de Subero Isa, y que con la reforma a la Constitución que se hizo y el Consejo Nacional de la Magistratura y en la magistratura de Jorge Subero Isa, dio un cambio muy significativo la justicia, pero todo ha vuelto hacia atrás. Y ojo con esto, a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, tenemos que empoderarnos. Nosotros no podemos dejar que esto siga pasando y nosotros estar con los brazos cruzados. Hoy es contra él, pero mañana puede ser contra cualquiera de nosotros que no sea una persona partidaria al sistema político. La verdad es que durante el proceso que hemos estado debatiendo, la crisis que hay en el sistema judicial, hemos estado verificando lo que dijimos el 22 de diciembre del año 2011, cuando en esa madrugada se eligió los componentes de esas altas cortes. No solo en la Suprema, sino los componentes en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral
Y lo de la Suprema, evidentemente que fue lo más impactante, porque la justicia ordinaria es la justicia de todos. Hemos visto lo que ha pasado hoy. Y lo que ha pasado hoy es un punto de clarinada a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos en este país un llamamiento a conciencia, los dominicanos y las dominicanas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán, yo creo que lo que le ha hecho es un favor al país. Esa actitud de Mariano, de él decir públicamente lo que ha dicho, de él manejarse públicamente como lo ha hecho, evidentemente que le quita un velo, no a la justicia, que se lo quita a él. La sentencia de Moscoso Segarra, que tiene 600 páginas, que aquí prometimos no hablar de ella hasta que la hayamos leído por completo, que ya lo hicimos, no fue más, señores, que un expediente montado para que descargaran a ese tipo. Ahí se preparó un expediente para que la justicia lo descargara, porque lo que hubo con ese expediente fue el propósito político y populacho de Domínguez Brito, de elegirse figura pública sobre la base de quien ha sido durante los últimos 8 años el estigma de la corrupción política en la República Dominicana. Y lo ha hecho de manera deliberada. Y por eso que le dice Mariano lo que le dice, porque lo que Mariano dice no es el problema que lo diga lo que él dice, es que lo diga él, porque ni está Domínguez Brito para tuitear aspectos relativos a los expedientes, pero mucho menos el presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede opinar de un caso que él le va a tocar mañana juzgarlo. Mañana ese señor simple y llanamente está inhabilitado de conocer ese expediente, porque ya él fijó posición sobre eso. Porque si Domínguez Brito es un irresponsable, es porque ha hecho una acción irresponsable. Y cuando a él le toque, con su perdón honorable, conocer en el Pleno de la Suprema, evidentemente que lo menos que él debe hacer es inhibirse a eso. Pero él le ha dado un llamamiento público a los compañeros de corte del Pleno de lo que tienen que hacer. Claro. Porque si ellos opinan contrario a lo que dice el líder de ellos, que es el presidente, claro, entonces ellos están asumiendo que ellos todos son unos sinvergüenzas, que evidentemente es todavía más, es peor. Es que lo publicó en el Twitter oficial de la Suprema Corte de Justicia. Él publicó las posiciones defendiendo una sentencia que mañana en un tribunal de alzada, ya que deben ser todo colegiado, le va a corresponder. Es decir, él no solo se vinculó él como juez, ahí como tú lo aclaras en la declaración que dio pública, sino que también el Twitter oficial de la Suprema Corte de Justicia se compromete y compromete a la Suprema Corte. Y fijaos bien, el presidente de la Suprema hubiese hablado de esa manera en la playa. ¿Cuál es el curso? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el curso? Perdóname, dame decirte. Para que la gente entienda esto, ¿qué sigue el expediente? Eso va a ir a la Cámara Penal. Sí. La Cámara Penal lo va a conocer. ¿Quién está en la Cámara? El ex procurador adjunto, Fran Soto, el mismo honorable juez que la conoció, ex fiscal del PLD, porque empecemos a decir las cosas como son, aunque nos cueste la vida, porque este país tiene que entender que esto no puede seguir así. Pero cuando vaya de ahí para el Pleno, la va a conocer ese señor que le dijo irresponsable, sinvergüenza al otro, que son miembros del Comité Central, los 4 del PLD. Es que hay que entender lo que está pasando. Está secuestrada la justicia dominicana por el PLD. Pero déjame, antes que Tobías participe, decir lo siguiente y reflexionar. Antes de la reforma del Código Procesal Penal, perdóname, Tobías, el Ministerio Público estaba en el estrado al lado del magistrado. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Sí. Que dictaminaban los ministerios públicos. Hoy están del lado de la barra, donde están los abogados, pero generalmente le dan esencia al pedimento o al fallo, lo que establezca el juez en cualquier sala. A partir de ahora yo me imagino que esa relación de armonía o de colaboración que había entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia en materia judicial se va a ver afectada. Y eso lleva a que muchos casos ahora sean probablemente mal instrumentados por un lado, o si son bien instrumentados, fallados en contra de los jueces por el enfrentamiento que tiene con el Ministerio Público. Mira, cuando iniciaba nuestro comentario, hablaba sobre la preocupación que embargaba a nosotros como dirigentes, joven, político, con estos enfrentamientos del Ministerio Público, el procurador como jefe del Ministerio Público, el presidente de la Suprema, como presidente de todo el sistema judicial, y fuera de la personalización de cada uno de los que
personalizan, valga la redundancia, el cargo en específico, es el establecimiento de los roles. Nosotros debemos aspirar a que haya una armoniosa colaboración entre los diferentes poderes. El Poder Judicial, que por un lado tiene que recibir los expedientes bien instrumentados, bien documentados, con las pruebas realmente como establecen los códigos, como establece todo el andamiaje del sistema judicial, para que un expediente, un sometimiento pueda lograr finalmente su sentencia. Y en definitiva, nosotros que somos legisladores, para lograr el Estado democrático y de derecho, lo que debemos es aspirar a esa armonía entre cada uno de los poderes, y que los representantes en primera figura de esos poderes pues no lleven los temas en público. Siempre hemos escuchado, y los que son abogados me corrigen esto, de que los jueces hablan por sentencia, y que a través de esa sentencia pues ellos dan su veredicto sobre un sometimiento. Y en el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, que sí hemos visto que en los últimos tiempos ha tomado un rol muy preponderante en las redes sociales sobre sometimiento, que en los casos políticos pues lleva más a que la opinión pública esté muy interesado en el destino final y en lo que tiene que ver con el resultado de juzgar a esos expedientes, pero también los funcionarios de los poderes del Estado deben saber cuáles deben ser las delimitaciones en cuanto a las sentencias que se dan y a cómo publicar opiniones que después, como dice Aníbal Díaz, pueden ser afectarlo, porque después puede juzgar un expediente que tiene que inhibirse. No, al final de cuentas, cuando haya un sometimiento para ese funcionario que ya dio una declaración pública, le llegue el expediente, pues no puede... la discrecionalidad también afecta.